Buenas tardes a todos. ¿Qué tal estáis? Ya estamos a jueves y como lo prometido es deuda y los caballeros siempre cumplen su palabra, pues aquí estamos para discutir, para leer, para conocer un texto que empezamos la lectura pues en el episodio pasado de Voces de Bronce y Hierro sobre el Grial en la literatura artúrica y el origen de la leyenda griálica. Para los que no estuvierais conectados y queráis pues tener un pequeño antecedente de qué es lo que estuvimos viendo, pues básicamente estuvimos haciendo pues una revisión general de los orígenes del Grial y descubrimos que el origen del Grial está en la literatura artúrica, que en concreto uno de los padres de la leyenda artúrica, que es Chrétien de Troyes, que murió en torno al año 1190, porque no estamos muy seguros de esas fechas, pues el último libro que escribió, la última novela romance que escribió fue El cuento del Grial o Perlesvaus, el Perceval. Y en este libro pues trataba un castillo en el que residía un rey pescador y en el que pues el héroe de la aventura Perceval descubría pues en medio del banquete en el que había sido acogido pues una procesión en el que caminaba un doncel con una lanza sangrante, en segundo lugar un graal, sin que quedara muy claro el significado de esa palabra, que hoy en día en francés se sabe que en francés medieval significaba pues un plato en el que se servía comida, y que después de ese graal pues circulaba otra segunda doncella llevando pues otro plato que era un tajador de carne, que este graal que llevaba la primera doncella brillaba y que eclipsaba las luces de las velas del salón como el sol eclipsa las estrellas. Chrétien de Troyes murió poco después de haber iniciado su novela y no le dio tiempo a acabarla, y entonces pues ya en la propia mentalidad medieval quedó esa pregunta de qué era el Graal. Y es que parece ser, según nos cuenta el autor del libro, del artículo, perdón, que es el profesor Rafael Beltrán, que es especialista en literatura medieval de la Universidad de Valencia, pues nos dicen que había dos corrientes. La corriente historiográfica actual, que pensaba que el Graal es una herencia de la mitología celta, o céltica, mejor dicho, de la cual Chrétien de Troyes bebió para narrar sus relatos de caballerías. Y por otro lado, pues hay otra corriente literaria que dice, perdón, historiográfica, que dice que el Graal está inserto dentro de la imaginería cristiana propia de la época. Y efectivamente, el profesor Rafael Beltrán, pues bueno, es más partidario de esta teoría cristiana y nos dice que en el aspecto oscuro, no muy bien entendido del significado de esa ceremonia, pues luego un ermitaño le cuenta a Perceval que esa ceremonia era una ceremonia muy santa porque lo que iba en ese graal, en esa fuente, era una hostia consagrada con la cual se alimentaba el rey pescador. Y entonces, pues este concepto que explica el ermitaño se une a toda la imaginería medieval del siglo XII y pues esta corriente historiográfica pro cristiana defiende que esta procesión pues será entendida perfectamente por sus coetáneos como una procesión en el que la lanza sangrante es la lanza de Longinos, que sirvió para hundirse en la carne de Jesús una vez crucificado, que la fuente es una fuente, un objeto del menaje del palacio muy importante, la que se lleva esta figura tan importante de la liturgia cristiana, y que una doncella llevara este objeto sagrado pues era un símbolo de la Iglesia o un símbolo de la Virgen María, y que por lo tanto todo este trasfondo religioso era perfectamente entendible por las personas de la época, y además sirvió para pues darle fuego a su imaginación, para darle cizaña a estos pensamientos de esta gente, y es el motivo por el que pues el motivo griálico, el tema griálico tuvo tanto éxito, y luego después de muerto Chrétien de Troyes, sin finalizar de escribir esta obra, pues llegaron a escribirse hasta 4 continuaciones, pero la que más triunfó fue la continuación de Robert de Boron, un escritor también francés, que Robert de Boron ya le va a dar todo el carácter griálico que nosotros conocemos. Y nos habíamos quedado en esa parte del texto. Así que si os parece, pues vamos a continuar.
Y aquí lo tenemos, aquí es donde nos habíamos quedado, precisamente con el Grial como santo cáliz, la cristianización del tema en el siglo XIII. Es el momento en el que este tema griálico crece hasta dar muy rápidamente el sentido del Grial que nosotros conocemos y que ha llegado hasta nosotros. Pues si os parece, vamos a continuar la lectura desde aquí. Como decíamos, Robert de Boron, pues un caballero borgoñón, va a ser el que tenga éxito llevando a cabo la continuación sobre el tema del Grial que más éxito va a tener. Con Robert de Boron tenemos que se explicita la interpretación cristiana de la historia de los orígenes del vaso santo que Chrétien de Troyes había bosquejado en su novela. Boron planteó una serie de obras con el título de Los libros del Grial. Estas obras de los libros del Grial van a recoger pues de una manera novelada toda esta historia del Grial. Según el primero de estos libros, el José de Arimatea, el cáliz de la Santa Cena fue entregado por Pilatos a José de Arimatea y utilizado para recoger las últimas gotas de Jesús crucificado, de la sangre de Jesús crucificado. José es encarcelado y se mantiene milagrosamente sin comer ni beber, y mientras estaba en prisión, el Jesús resucitado se le aparece y le dice que el vaso es un vaso sagrado y que solo 3 personas, incluyendo al propio José de Arimatea, serán dignas de tenerlo a su cargo. Vespasiano, que como sabemos permitió y admitió el cristianismo, va a acudir a Jerusalén, se va a convertir y va a liberar a José de Arimatea, que abandona Judea. En este momento, pues comienza una aventura, porque obviamente esto ha ocurrido en Tierra Santa, y sin embargo el Grial aparece pues en un territorio que, sin lugar a dudas, pues es el territorio de Logres, el territorio del rey Arturo, que no puede ser otro que Gran Bretaña. Y entonces, pues Robert de Boron da una explicación de cómo José de Arimatea llega a Gran Bretaña. Dice que José instituye la mesa eucarística del Santo Grial en memoria a la mesa de la Última Cena, y que, según pues esta tradición instaurada por Robert de Boron, los limpios de pecado podrán sentarse en la mesa presidida por el Grial, que en la mesa que crea Robert de Boron hay un sitio vacante, y que este sitio vacante queda para un compañero de fatigas de José de Arimatea, llamado Bron. Este Bron y su familia parten de Occidente, probablemente a Bretaña, y llevan consigo el Grial. Decimos probablemente a Bretaña porque en realidad nunca se especifica geográficamente de manera muy concreta cuál es el reino de Logres, el reino del rey Arturo. Pero bueno, de una manera u otra todos asumimos en la Edad Media y actualmente que este Logres es un trasunto de la pequeña y de la Gran Bretaña, del territorio bretón en la zona insular, en Gran Bretaña, Inglaterra, y la zona francesa de la península armoricana, ¿no? Dice que el rey pescador será el último descendiente de este Bron, de esta mesa instaurada por José de Arimatea, y por lo tanto uno de los últimos sostenedores, mantenedores del Santo Grial. En el segundo libro, el Merlín, se establece un puente entre estos orígenes apostólicos y las leyendas artúricas. El sabio Merlín logra modificar a su madre, pues bueno, hay toda una historia merlinesca que ya fue creada por Godofredo de Monmouth, el segundo padre de la literatura artúrica, y Robert de Boron recoge esta tradición merlinesca y explica que Uther Pendragon, heredero al reino de Bretaña, establece por consejo de Merlín una tabla redonda a imitación de la de José de Arimatea, con un asiento peligroso o sitio peligroso, en el que pues solo se sentará aquel caballero libre de toda tacha y que será el que podrá llevar a cabo el éxito, el logro de encontrar de nuevo el Santo Grial. Sabemos que Arturo nace de Uther y de Igraine. Esta es pues la leyenda clásica que todos conocemos del rey Arturo, y que más tarde Merlín conseguirá que Arturo se haga con el trono
Y pues este suceso queda aquí sin que pues haya mucho que ver con el Grial. De hecho, es Robert de Boron el que habla sobre la roca clavada, la espada clavada en la roca, que es Excalibur, ¿no? Que luego se identifica con Excalibur. El tercer libro, Perceval Didot, por encontrado en una biblioteca, la biblioteca Didot, puede que ni siquiera lo escribiera Robert de Boron, porque hay algo de dudas respecto a la autoría. Pero este Perceval Didot, que continúa las obras de Robert de Boron, concluye con el rescate del Grial, con la primera visita llevada a cabo por Perceval, y luego en una segunda ocasión este Perceval hace penitencia y puede descubrir de verdad el Santo Grial y saber cuál es su origen. Nos dice que tanto Chrétien como Robert de Boron clasifican o califican al vaso griálico como santo, amplio y resplandeciente, y que en ambos su función es servir de receptáculo para el milagroso alimento que recibe el rey pescador, que está custodiado en un castillo y que en ese castillo se espera que un caballero afortunado resuelva sus misterios. Pero en Boron es la primera vez que se establece la conexión entre el cáliz de la última cena, el cáliz cristológico, y el Santo Grial de la aventura caballeresca. La caracterización eucarística del Grial es la primera aportación que Robert de Boron hace a la conexión totalmente inequívoca de cristianismo con Grial, y a partir de este momento pues la imaginería colectiva de la Edad Media pues vio satisfecha esta duda de qué era el Grial, y ya desde entonces con la obra de Robert de Boron, Grial y vaso de la última cena van a quedar totalmente engarzados. Claro, a partir de aquí ya pues la imaginación europea siguió bullendo y va a llegar una obra muy importante que es el Parsifal de Wolfram von Eschenbach, que es el que ya establece el camino más místico a el entendimiento del Grial. Leemos aquí que las tres versiones principales casi coetáneas a las de Chrétien de Troyes y Robert de Boron van a retomar con mucha más fuerza el tema de Perceval y el Grial. Estas son el Peredur galés, el Perlesvaus francés y el Parsifal alemán. O sea, a partir de Robert de Boron aparecen tres obras que ya tratan al Grial como un objeto místico, ¿vale? Pero tienen diferencias. Nos dice que el Peredur galés, escrito en torno al año 1200, daros cuenta que todas las continuaciones se escriben muy rápidamente. Esto sería lo que hoy llamaríamos un fenómeno editorial de primer orden, un éxito de un tema que provocó que numerosos escritores, en su mayoría anónimos, porque solo conocemos a Robert de Boron y a Wolfram von Eschenbach, Chrétien de Troyes no cuenta porque es el originador, pues los otros dos autores son anónimos y sin embargo pues reflejan muy claramente el éxito brutal que tuvo esta tradición griálica en Europa. Nos dice que en el Peredur galés algunos críticos han creído ver un argumento más antiguo, cercano al prototipo céltico, que Chrétien podría haber cristianizado. La bandeja de la procesión misteriosa en el Peredur transporta la cabeza de un asesinado, que es un símbolo de un crimen que reclama la venganza del protagonista. Así que vemos que en el Peredur galés todo este sentido místico cristológico desaparece y es un sentido místico de venganza, de llamada a la venganza, de la llamada del héroe que debe cumplir con una misión pues obligada, ¿no? El Perlesvaus francés sí que sigue el carácter cristológico de esta tradición, y el autor, que demuestra que ha leído a Chrétien de Troyes y a Robert de Boron, presenta a Perceval como un Galaad, un caballero que cuenta con protección divina y que, pues representando una especie de cruzado, logra el éxito de su misión. Sin embargo, el Parsifal o Parsifal, en la transcripción al castellano de Wolfram von Eschenbach, es la más compleja y más rica de todas estas versiones. De hecho, como vamos a descubrir después, este Parsifal va a tener un lugar por sí mismo, y dentro del nacionalismo alemán del siglo XIX, el Parsifal se va a convertir pues en un ABC del misticismo alemán.
Nos dice que fue compuesta entre el año 1200 y 1210, que es un poema muy largo, que está escrito en verso, y que Eschenbach va a partir de la versión de Chrétien, pero que luego, a partir de esta versión original, él ya va a desarrollar una leyenda propia muy rica, muy imaginativa y la verdad es que muy original, ¿vale? Dice que crea un texto con sustanciales cambios y añadidos argumentales, presentando un Parsifal entrañable, más humano, y que en su constante y desesperada búsqueda de Dios, pues va a representar un héroe cristiano, puramente cristiano. Entre los muchos cambios introducidos por Eschenbach, interesa especialmente la transformación del grial. Eschenbach, en esta imaginación que le añade a su grial, pues le da una vuelta completa. Y nos dice que el grial es una piedra mágica, que facilita cualquier alimento y es fuente de juventud para quienes se les acercan. Esta piedra que hace regresar al grial a los orígenes más puramente legendarios y folclóricos que defiende la escuela céltica, pues distribuye manjares, cura enfermedades y impide envejecer. Solo una doncella virtuosa puede llevarlo en sus manos y está custodiado por una cofradía de guerreros que son castos y puros. Ya no es un rey pescador que necesita ser salvado de una maldición, sino que es una cofradía de guerreros escogidos. Una paloma blanca desciende cada Viernes Santo sobre la piedra para renovar sus poderes maravillosos y deposita una hostia consagrada. Es decir, la piedra es un elemento fabuloso, pero el poder mágico de esta piedra es un poder que viene de Dios. La paloma blanca es el elemento del Espíritu Santo, de la Santísima Trinidad, y la hostia es la que es depositada sobre esta piedra y la que renueva sus poderes mágicos. Wolfram von Eschenbach no podía crear un elemento mágico porque eso era ajeno a su mundo, era ajeno a su mentalidad. Nos dice que lo más importante es la transformación del personaje. Esto va a marcar un elemento muy importante en la manera en que se entiende la búsqueda del grial. Parsifal se mantiene e incluso se hunde más en su pecado dentro de su carrera caballeresca. El pecado de Parsifal es, igual que en Chrétien, haber abandonado a su madre y haberla dejado muerta de disgusto, literalmente, sin que él lo supiera. Después se pretende de haber pretendido alcanzar la gloria mundana sin haber pensado en Dios, haber querido ser caballero. Cuando encuentra al ermitaño, que ya aparece en Chrétien, él se arrepiente y es crucial en este momento cómo el protagonista ha llevado a cabo un progreso que le permite acercarse a Dios y que concluye con su coronación. Bueno, concluye cuando llega al castillo de Montsalvat, el castillo del Grial, lo encuentra y entonces al ingresar en esta hermandad de caballeros santos, pues él pasa a formar parte de la hermandad griálica. Si Perceval había cometido una falta, un pecado, que le había vuelto mudo ante la visión misteriosa del grial, y por eso Perceval no puede preguntar qué es el grial, dice que los pecados de Parsifal se vuelven más trascendentes y graves, peca de soberbia, de falta de compasión y de egoísmo. Es decir, Wolfram von Eschenbach le sitúa en lo más bajo para luego poder ascender. Parsifal se pregunta literal y repetidamente ¿qué es Dios? What is God? Y a medida que se va percibiendo de que sus victorias no le conducen más que al fracaso espiritual, se va dando cuenta de que él ha fracasado como caballero mundano. Por lo tanto, él se va metamorfoseando desde un caballero que solo busca los éxitos terrenales hasta un devoto. Este es el camino del héroe que, pues en el héroe de las 1000 caras, en toda la tradición heroica que bien estudió Campbell, pues se demuestra perfectamente. Al igual que Chrétien de Troyes había tratado de conciliar los argumentos de personajes de varias novelas, Eschenbach trata de conjugar dos facetas que eran muy difícilmente armonizables en su época, el servicio caballeresco con el servicio religioso.
En el Parsifal, Gawain, sigue apareciendo y es una contrapartida a Parsifal, y precisamente en esta forma de Wolfram von Eschenbach aparecen los dos personajes ya perfectamente demarcados. Gawain, que va a significar el caballero terrenal, que solo se sujeta a los valores mundanos y que no le importa acceder a un fin espiritual, y Parsifal, que sí va a representar la dimensión interior, la dimensión del héroe de esta aventura. Por lo tanto, vemos que esta obra de Wolfram von Eschenbach, el Parsifal, ya es una obra mística casi, y va a calar mucho en la conciencia medieval. Pero hay otro grial, que es el grial de la Vulgata artúrica. Después del primer ciclo de novelas de Robert de Boron, tenemos que una serie de autores anónimos van a llevar a cabo pues una labor muy ambiciosa de reconstruir toda la literatura artúrica y convertirla en una obra canon, para que ya no se escriban más versiones, porque se ve que ya la gente a la altura de 1215 o 1230 ya estaba un poco cansada de ¡ay, ahora escriben otro libro más! ¿Os suena? Y entonces pues los autores desconocidos de la Vulgata y luego de la posvulgata van a cerrar el círculo y van a cristalizar toda esta tradición. Nos dice el autor que se van a crear un segundo y un tercer ciclo de novelas más extensas en prosa que desarrollan el tema del grial. Este primer ciclo de novelas, entre 1215 y 1230, es el llamado ciclo de la Vulgata o Lanzarote en prosa. Hola Pablo, no llegas muy tarde. Hemos tratado a Robert de Boron y al Parsifal de Wolfram von Eschenbach, en el que se establece una conexión con el grial místico y el grial que tiene que ver con Cristo, y hemos llegado ya al momento de cristalización del grial artúrico, que es la Vulgata. Estamos en ello. Nos dice que el primer ciclo, que es la Vulgata o Lanzarote en prosa, se escribió entre el año 15 y el año 30 del siglo XIII, y que el segundo, llamado Postvulgata, se escribe entre el año 30 y el año 40. La diferencia entre ambos es simplemente que la Postvulgata trata de centrarse más en aventuras caballerescas y dejar un lado a tanto a Lanzarote para arriba y tanto a Lanzarote para abajo, mientras que la Vulgata le da muchísimas vueltas al tema de Lanzarote, de Ginebra, de que Lanzarote, como ha cometido un pecado cometiendo adulterio con la reina, no puede acceder al Santo Grial, y se ve que en la Vulgata la gente acabó un poco cansada de tanto Lanzarote y tanto penar, y los autores de la Postvulgata quisieron redondear un poco el círculo. Nos dice que la prosa alejaba a los lectores de la irónica perspectiva anterior, porque se entendía que los poemas escritos en verso de Chrétien y de Wolfram von Eschenbach por ser una cosa poco seria. Si recordáis vuestras cosas del colegio, ¿no? El mester de clerecía y el mester de juglaría. El mester de juglaría era frívolo y el mester de clerecía era muy serio, que lo decía el arcipreste de Hita, que él rimaba como una persona seria y no como un frívolo trovador. Pues aquí tenemos un poco ese mismo tema. La poesía es una cosa frívola y nosotros las vulgatas las escribimos en prosa porque esto es una cosa muy seria. En otro programa de Voces de Bronce y Hierro tratamos este aspecto en concreto, así que no me voy a detener. Nos dice que los dos primeros libros de la Vulgata fueron escritos con posterioridad a los tres siguientes, es decir, hubo un fenómeno editorial ahí un poco de, oye, hemos escrito esto, pero hay que atar cabos, y entonces hicieron un spin-off en vocabulario actual, ¿verdad? El tercero de los libros, que probablemente fuera el primero en ser escrito, nos colocamos, ya digo que hay un episodio sobre la Vulgata artúrica y aquí pues hablo mucho mejor del tema. Seguimos. El Lanzarote en prosa trata que Lanzarote, después de muchas aventuras, llega al castillo de Corbenic, donde se guarda el Santo Grial. Paralelamente a él, como ya hace Chrétien de Troyes, que crea historias paralelas que se entrecruzan, novela Río, ¿os suena de algo? Bueno,
Pues Gawain primero y fracasa y luego va él porque no son caballeros puros. Gawain llega a sentarse en la mesa servida por el Grial, pero no recibe alimentos. Sin embargo, una lanza ardiente cae sobre él cuando reposa en el lecho peligroso y le hiere, por lo que ha de abandonar el castillo vergonzosamente. Lanzarote tampoco tiene éxito, pero en la visita engendra, creyendo yacer con Ginebra, pero hechizado, a quien habrá de tener éxito, Galahad, el caballero perfecto, que es el verdadero triunfador de la leyenda artúrica, de la leyenda griálica, perdón, del rey Arturo. En el cuarto libro, La búsqueda del Santo Grial, Galahad, pues se sienta sin problemas en el asiento peligroso, ese asiento que se había colocado en la tabla redonda para encontrar al verdadero caballero, al caballero magnífico que podrá llevar a cabo la aventura del Grial. Y bueno, pues junto con Perceval y con Bors, que ahora se ha convertido en el primo de Lanzarote, Bors es uno de los caballeros más antiguos de la tradición artúrica, se lanzan a llevar a cabo las aventuras griálicas, y estos tienen lugar. Estos tienen éxito. Bors, Perceval y Galahad emprenden el último tramo del camino de la aventura griálica en la nave del Salomón, que se supone que Galahad es descendiente de Salomón, por lo tanto Lanzarote también lo sería, guiados por la hermana de Perceval. Y llegan al castillo de Corbenic, el castillo del rey Peles, donde el obispo Josefé, hijo de José de Arimatea, desciende del cielo para presidir la mesa sobre la que está el Grial. Hay todo un espectáculo simbólico y bueno, pues tenemos que Galahad con la sangre de la lanza, que aparece, pues la lanza desciende del cielo, bueno, cura rey tullido. Luego la nave les conduce a Sarraz, es decir, a Tierra Santa, a Israel, no me salía la Sarraz por sarracenos, ¿verdad? Y que Galahad allí presencia el último secreto del Grial en éxtasis y muere y asciende en majestad a los cielos. Una mano misteriosa, que se supone que sería la mano del propio Dios, coge el Grial y la lanza y los lleva al cielo, y desde entonces Perceval muere en beatitud y Bors es el que regresa para contarlo y luego se convierte en ermitaño. Este sería el elemento clásico que todos conocemos respecto a lo que es la leyenda artúrica. Finalmente, el último de los libros de la Vulgata, La muerte de Arturo, pues presenta el final dramático y catastrófico de todo el mundo artúrico. Como todos sabemos, la guerra entre Mordred y Arturo, la muerte de Ginebra, la muerte de Arturo en última instancia, pero esta obra de la Vulgata y la Post-Vulgata dejan una serie de preguntas sin responder. ¿Dónde llevó Arturo el cuerpo de su hermana Morgana? ¿Había muerto Arturo realmente? Perdón, Morgana se lleva el cuerpo de Arturo. ¿Había muerto Arturo? ¿Regresará algún día? ¿Qué ha ocurrido con el Grial? Pues Arturo el rey que vendrá, el Grial está oculto en algún lugar. Pues probablemente sepáis que son teorías que se han barajado incluso hasta el día de hoy. Y aquí nos llega a un elemento que el autor de este artículo pues es conocedor y especialista. Ese elemento es el Santo Grial en tiempos de Alfonso el Magnánimo, entre el simbolismo emblemático y la ficción caballeresca. Porque la península ibérica y los reinos de la península ibérica tienen mucha relación con el Grial. Hay una cuestión que me ha pasado a veces cuando divulgo sobre la leyenda artúrica en Twitter, y es que hay gente que me dice que no le interesa la leyenda artúrica porque es una cosa de los ingleses. Y yo digo, pues no. Una de las ediciones traducidas al francés más antiguas que se conservan de la leyenda artúrica es aquí, en la península ibérica. Y el Grial, que es la tradición artúrica por antonomasia, tiene un carácter muy fuerte peninsular. Así que yo me atrevería a decir, y probablemente algún programa futuro tendríamos que hablar de ello, que la leyenda artúrica también es castellana y también es aragonesa. Así que y valenciana. Así que Arturo es mucho nuestro. Es muy nuestro y mucho nuestro, como diría algún político. Vamos a leer qué nos dice el autor sobre esto. Aparentemente, el tema literario del Grial queda en duermevela desde el siglo XIII hasta el siglo XIX.
Pero esto es en el campo de la literatura, que es en el que nos hemos movido en todo momento. Hay varias leyendas que comenzaron a hablar sobre qué había pasado con el rey Arturo, y que algunas de estas leyendas que circulaban en Inglaterra, el rey que vendrá, pues se encuentran también en España. De hecho, tan tarde como en la obra de Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, se habla sobre este carácter artúrico misterioso del rey que vendrá. Dice: «¿No han vuestras mercedes leído», respondió Don Quijote, «los anales e historias de Inglaterra, donde se tratan las famosas fazañas del rey Arturo, que continuamente en nuestro romance castellano llamamos el rey Artús, de quien es tradición antigua y común en todo aquel reino de la Gran Bretaña, que este rey no murió, sino que, por arte de encantamiento, se convirtió en cuervo, y que andando los tiempos ha de volver a reinar y a cobrar su reino y cetro, a cuya causa no se probará desde aquel tiempo a éste haya ningún inglés muerto cuervo alguno». O sea que ya en el Don Quijote de la Mancha, que es el más castellano de las novelas de caballerías, se habla de estas tradiciones artúricas. Por cierto, esta tradición de Arturo convertido en cuervo solo está en el Don Quijote de la Mancha. Hay mucha especulación acerca de cómo Cervantes inventó esta historia, porque hay conexiones sobre ello. Bueno, dice que pese que Alfonso V el Magnánimo fue, y lo demostró, un monarca profundamente cristiano, estimaba como noble, gobernante y militar las dos tradiciones heroicas principales del medievo. Por esto se rodeó de un diseño plan iconográfico que recogían las tradiciones clásicas de los héroes del ciclo troyano y del ciclo romano y artúrico, para vincularse él con las mismas. Algo parecido había hecho Enrique II y Leonor de Aquitania en el siglo XII al enraizar al rey Arturo con la dinastía Plantagenet. En nuestro caso, aquí en el caso peninsular, las referencias mitológica, artúrica y clásica, en especialmente romana, van a servir para Alfonso para exaltar su personalidad y la de su reino. Sabemos que Martín el Humano hizo trasladar en 1399 el cáliz de San Juan de la Peña al Palacio de la Aljafería en Zaragoza, y que Alfonso el Magnánimo trasladó la reliquia a Valencia en 1424. Aquí una, y no es la única, de las tradiciones griálicas de la península ibérica. No vamos a hablar de la historia del cáliz hasta la catedral, pero sí vamos a hablar de las representaciones gráficas del grial, algo remitiendo aún remitiendo al mismo vaso santo sustancialmente diferente. Y es que, además de los obligados escudos de sus reinos, Aragón, Valencia, Cataluña, y luego creo que en esta época ya tendrían Sicilia y Nápoles, o estarían en ello, el rey magnánimo añadió para representarse unas divisas muy propias y muy originales. Concretamente, esas divisas fueron las espigas de mijo, el asiento peligroso y el libro abierto. Estos emblemas hacían clarísima referencia a la tradición artúrica. Y aquí tenéis un ejemplo de lo que estamos diciendo. Por lo tanto, tenemos que en la propia península ibérica, aquí tenemos el asiento peligroso, un sitial con fuego, ¿vale? Aparecen relacionadas con el Santo Grial y con las secuencias protagonizadas por los tres paladines, Galahad, Bors y Perceval, que llegaron tan lejos en la conquista del Grial. Es decir, vemos que en la literatura promulgada por este rey aragonés en el siglo XIV y XV ya, hay una presencia muy fuerte de la tradición griálica en la península ibérica. De esto os digo que es muy probable que podamos asumir y podemos afirmar que el grial y la tradición artúrica clásica, la tradición artúrica canónica que todos conocemos, que está escrita a partir de la Vulgata, tiene una herencia muy fuerte en nuestro suelo peninsular, y por lo tanto yo me atrevo a defender, como he dicho hace un poco, que la tradición artúrica no solo es britana. La tradición artúrica es britana, es francesa y es
peninsular, tanto aragonesa como castellana. Así que, por la propia tradición literaria que nosotros conservamos, el rey Arturo tiene una parte importante de peninsular. Ahí lo dejo, esto no tiene mucho que ver con el Grial, pero es una conclusión muy interesante en la que algún día tendré que profundizar más porque hay artículos sobre el tema. Bueno, pero toda esta tradición medieval, si llega hasta nosotros, es a través de los temas griálicos en la literatura y el arte de los siglos XIX y XX. Ya hemos visto hasta ahora que este grial, de ser un objeto misterioso que aparece en la obra de Chrétien de Troyes, se convierte en un objeto místico relacionado con el santo vaso, con el vaso de la última cena y con el milagro de la resurrección de Cristo, a través de la obra de Robert de Boron y de Wolfram von Eschenbach, que luego la Vulgata y la Postvulgata van a cerrar el círculo y van a transmitirnos a través de Malory, que las va a recapturar en la época del siglo XV, toda esta tradición artúrica como nosotros la conocemos. Continuamos entonces con de qué manera esta tradición literaria medieval se entronca con nosotros. Efectivamente, aquí el autor nos dice que el mundo del Grial había dejado de interesar en la literatura y en el arte hasta prácticamente el siglo XIX. En 1470 Thomas Malory había recuperado todo este acuerdo. Aquí tenemos en Valencia Joanot Martorell con Tirant lo Blanc, así que todavía había durado durante un tiempo esta tradición, pero ya en el siglo XV está muerta. Podríamos decir que Miguel de Cervantes con el Quijote enterró las novelas de caballerías y esta ficción pues desaparece. Sin embargo, el Grial era una imagen muy poderosa y manipulable. Así que tenemos que todavía en el siglo XVI, cuando se publica el Don Quijote, se encuentran más de 80 libros de caballerías con 200 ediciones. Así que, aunque el Don Quijote les dio el toque de gracia, pues todavía había mucha literatura artúrica o de caballerías que ya había evolucionado, que seguía existiendo en la época, y que no solo aquí en la península ibérica, sino que también en Europa, pues por ejemplo el Orlando Furioso de Ludovico Ariosto o The Fairy Queen de Edmund Spenser, pues todavía en el Renacimiento, en el siglo XVI, persistió. Pero la recuperación del tema del Grial llega definitivamente en el siglo XIX. Y podríamos decir que en el siglo XXI seguimos manteniendo en muchos sentidos esta percepción del siglo XIX y del tema del Grial. Para ello tenemos dos artistas claves, que no son los únicos, por supuesto, pero igual que Chrétien de Troyes y Robert de Boron son los padres del Grial, pues los padres de el tema griálico actualmente pues los tenemos en el alemán Richard Wagner y el poeta inglés Alfred Tennyson. Wagner y Tennyson, sobradamente conocidos, todos les sabéis ubicar. Richard Wagner, el primero, compositor, dramaturgo, poeta, que recrearía el mundo artúrico en muchas obras. La más importante, el Parsifal, donde retoma toda esta tradición mística de transformación del héroe que había creado Wolfram von Eschenbach, otro alemán, ¿verdad? Y que a partir de la obra de Eschenbach, Wagner rehace totalmente en su ópera algunos de los aspectos básicos del Parsifal original. Wagner hace desaparecer al ermitaño, incrementa el papel de Kundry, la mensajera del Grial, y también de la mujer amada, es decir, dentro del romanticismo en el que se mueve Wagner, pues claro, le da más importancia a la mujer. El héroe cobra dimensiones mesiánicas a otro nivel, más allá de Wolfram von Eschenbach, que le hacen prácticamente una reencarnación de Cristo. Sergio, muy buenas. La salvación del rey tullido se produce gracias a la lanza sagrada, no a una pregunta, y en la escena final Parsifal alza a los cielos el Grial, mientras que Kundry muere a sus pies. Wagner añadió a la espiritualidad cristiana toda una tradición esotérica que existía
y que continuaría existiendo en el siglo XX, que además se ve ensalzada por, en fin, la obra magna que es la ópera wagneriana, que eso está fuera de cualquier discusión también. La muerte de Arthur, de Thomas Malory, que es más lírica, va a ser reinspirada por Alfred Tennyson, que también, por su parte, y en una época un pelín anterior a Wagner, pero Tennyson y Wagner son coetáneos, pues van a crear también muchas obras. Nos dice que uno de los libros de Holy Grail, o Grail, no sé cómo se pronuncia esto en inglés, fíjate, Grail, ¿no? Bueno, en uno de estos libros, El Santo Grial, Tennyson abordaba directamente el tema de la búsqueda del Grial. Dice: no se crea que el tema artúrico iba a hacer furor en la poesía inglesa del XIX. Byron, Shelley y Keats, los grandes poetas, ignoraron este tema, pero Tennyson lo quiso recuperar. Basándose en el primero de los poemas, William Dyce pinta en 1851 para la Casa de los Lores el fresco The Vision of Sir Galahad and His Company. Esto habría que buscarlo, porque yo estas imágenes no las conozco. Así que vosotros, como me podéis ver en Twitch mientras miráis en Google, ¿qué os parece si vais y me buscáis esta obra, que yo no la conozco? The Vision of Sir Galahad and His Company. Bueno, contemporáneo a estas obras, la escuela de prerrafaelitas a partir de los 50 van a reinterpretar muchas de estas escenas creadas por Tennyson en sus obras. Las conocemos, ¿verdad? Las obras prerrafaelitas, esas sí que son mucho mejor conocidas. Nos dice que a partir de entonces pues ya se comienza a popularizar, gracias primero a Tennyson y luego a todos los cuadros, a todas las obras artísticas de estos pintores, y que más de 50 películas en la corta historia del cine recrean las aventuras de los caballeros de la tabla redonda. Irene Guadalupe ya las he estado viendo y dice que son imágenes muy bonitas. Sí, la verdad es que son muy bonitas. Dice: no todas, claro está, hablan del Grial. Hay humoradas más o menos grotescas, como las de los Monty Python, parodias clásicas, como las 4 versiones de la novela de Mark Twain, Un Yankee en la corte del rey Arturo, comedias musicales al cine, Camelot, populares films de aventuras, como Indiana Jones y el último caballero, y la última cruzada, versiones edulcoradas y convencionales, El primer caballero, dibujos animados, Merlín, etc. Me sorprende muchísimo que aquí el autor no cite a la que es para mí la mejor película sobre el mundo artúrico, que es Excalibur. No la cita, y me parece algo sorprendente, porque Excalibur también trata el tema griálico un poco con la visión mística de Wagner, y es para mí una obra maestra. ¿Estáis buscando un consejo sobre qué película puedo ver que me meta de lleno en el mundo artúrico más puro, en su mayor esencia? Pues por supuesto tiene que ser la película Excalibur de Boorman, que además es una obra maestra. O sea, no es solo una película que trata muy bien el mundo artúrico, sino que es que la película en sí es maravillosa. Podríamos verla aquí en Twitch. Bueno, ahí lo dejo. Nos dice que la tradición cinematográfica francesa es la que ha tratado de recuperar el tema literario de manera más seria y profunda, menos popular también. Bueno, sigue hablando. Anda, mirar. He hablado sin saber, porque mirar qué obra cita aquí. Vamos a ver qué nos dice el autor. La tradición cinematográfica francesa es la que ha tratado de recuperar el tema literario de manera más seria y profunda, menos popular también. Claro, más profundo, menos gusta. Bueno, para gustos los colores. Lanzarote regresa fracasado a la corte de un Arturo decadente en la depurada versión dirigida por Robert Bresson, Lanzarote del Lago, en el 74. Eric Romer, en Perceval el Galés, sigue el texto de Chrétien y parte fielmente para la escenificación teatral de sus secuencias de los dibujos y miniaturas que ilustran el tema en los manuscritos medievales. Me está dando envidia ya, me gustaría ver estas películas. Dice: pero si como en el film de Bresson se lleva a cabo un acercamiento arriesgado y poético a la materia de Bretaña y al tema del Grial, pocos films, como pocos libros, logran armonizar el éxito comercial con la calidad y originalidad expresivas. Uno de esos pocos
reconocido por el público y la crítica, fue Excalibur, de John Boorman. He hablado con premura y efectivamente aquí el autor está diciendo pues lo que he dicho yo. Una versión celtista y dura, muy espectacular visualmente, épica y onírica a un tiempo, basada en Malory, por tanto en la Vulgata, y en Eschenbach, y con un fondo musical wagneriano muy efectista. Las connotaciones cristianas del Grial han desaparecido y Arturo está identificado con el rey tullido. Hay que acabar, en fin, reconociendo que en la literatura, como en las bellas artes, incluido ya, sin la menor duda, el cine, la búsqueda del Grial, que había empezado siendo una búsqueda caballeresca, una búsqueda valiente o heroica, ha continuado por el mismo camino. Pero una vez superado el contexto histórico e ideológico de la Edad Media, es lógico que la búsqueda del Grial ha adoptado por trascender a alegorías más generales, estilizadas como un proceso iniciático que conduce a la sabiduría o a la liberación de la prisión de las apariencias, a la pues en fin, esto es un poco, quiere decir a la hierofanía, ¿no? Al encontrar la verdad. Bueno, el caballero del Grial, el noble caballero medieval, se transforma en un perseguidor de las máximas aspiraciones interiores. El buscador de Dios más tarde será un buscador de la trascendencia, incluso desde el agnosticismo. Y el Grial mismo podrá pasar de dador de bienes o alimentos en la mitología celta a dador de gracias en la cristiana, a visualizar un objetivo lejano y hermoso hacia el que guiar una voluntariosa lucha, el duro camino existencial. Bueno, pues aquí yo os pregunto a vosotros, ¿qué entendéis vosotros por la búsqueda del Grial? Yo entiendo que el Grial se utiliza mucho en este último sentido que el autor nos dice. Una búsqueda hacia un objetivo hacia el que guiar toda nuestra lucha, todo nuestro camino existencial. Encontrar el Grial, que ya se convierte en un elemento místico, ¿verdad? En un elemento simbólico de esa búsqueda de la perfección, esa búsqueda del logro que nos realiza. Así que, para mí, en la imaginería del siglo XXI, el Grial significa la realización interior, el sentirse bien con lo que uno hace. Pablo Aguado dice que es el camino vital a un objetivo ideal, la idealización, ¿verdad? A lo mejor ahí, Pablo, hay una idea de la pureza que seguían también los autores medievales, ¿no? El objetivo ideal que es imposible de alcanzar, que es el Grial inalcanzable, pero al que todos podemos aspirar. Muy bien visto, Pablo, también me gusta esa teoría. En definitiva, vemos que el Grial es un elemento que fue inventado en la literatura medieval, que no existe en ningún otro lugar más que en las mentes de las personas que lo escribieron, y que a partir de la literatura medieval pues se le dio un carácter simbólico cristiano, porque la mentalidad de las gentes que lo leyó y que los entendió y que entendieron este símbolo griálico pues eran cristianos de la Edad Media, pero que al ser recapturado en la edad contemporánea pues se convierte en un símbolo pues de lo ideal, de la búsqueda de lo que todos deseamos. Dice Irene que es un símbolo que exige un gran sacrificio para alcanzarlo. El Grial, ¿verdad? Al final yo creo que todos en la vida de alguna manera somos Percebales, somos Boors, somos Galaades. Bueno, Galaades no, porque Galaad es el perfecto. La verdad es que Galaad da un poco de repelús, ¿no? Es el caballero... ¡Ay, mírame y no me toques, que soy perfecto!, ¿verdad? Yo creo que todos somos Perceval. Todos somos Perceval en la búsqueda de una realización, de la perfección en lo que hacemos, del sacrificio que hacemos para encontrar las cosas que deseamos de verdad. Y entonces, más que nunca, en ese sentido, el Grial queda y forma parte de nosotros. Los que pues estáis en YouTube, seguro que en los comentarios me podéis decir qué creéis vosotros que es el Grial y lo diremos. Así que bueno, queda poco por explicar. Tal vez lo que hemos leído aquí pues no ha resultado del agrado de todos, porque Rafael Beltrán, pues en primer lugar, él apoya la versión cristiana del Grial, que el Grial es un símbolo cristológico.
Él también deja muy claro, y esto creo que en realidad tiene poca discusión, obviamente es mi opinión, que el Grial no existe más allá de la literatura, que es un invento literario y que a partir del invento literario ya se le dio un carácter pues más general, en el sentido que lo queráis entender, y que esa idea del Grial ha llegado hasta nosotros como un concepto de el camino a la perfección, el camino a la virtud, el camino a lo que todo deseamos conseguir.